¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. El pasado 11 de mayo se publicó el acuerdo del presidente López Obrador para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad de forma permanente. Este es el último capítulo de una larga saga. En diciembre de 1996 se aprobó la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, origen de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de policía. Esta ley fue cuestionada y la Suprema Corte de Justicia resolvió en 1997 que sí era constitucional la participación de las Fuerzas Armadas, pero bajo la responsabilidad y control de la autoridad civil. A partir de allí vinieron diversos embates para meter de lleno a los militares en labores de seguridad. Entre otros, estuvo el proyecto inicial de la Ley de Seguridad Nacional en 2005, ocasión en que finalmente se excluyó la participación permanente de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad. En los años posteriores fue la Ley de Seguridad Interior, la cual prosperó y se aprobó en diciembre de 2017, pero que a la postre se declaró inconstitucional por la Corte de Justicia en finales de 2018. López Obrador, como candidato, ofreció que las Fuerzas Armadas saldrían de las labores de seguridad y regresarían a sus cuarteles. La oferta dio un viraje ya como presidente electo, donde a partir de octubre de 2018 empezó a insistir en que las Fuerzas Armadas eran indispensables para ofrecer seguridad. El siguiente episodio fue la iniciativa de creación de la Guardia Nacional, presentada casi inmediatamente después de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Esta iniciativa estuvo rodeada de un intenso debate sobre el carácter militar de la institución y la supeditación de las instituciones civiles debajo de las militares. Esta ley finalmente fue aprobada en marzo de 2019 y uno de los ajustes que sufrió fue establecer un plazo máximo de 5 años en el que las Fuerzas Armadas pudieran participar en labores de seguridad, pero con determinadas condiciones: que fuera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria esta participación. Otro ajuste central que tuvo la ley fue que los gobernadores de los estados deberían presentar en un plazo de 6 meses diagnósticos y programas para fortalecer a las policías locales. Durante el tiempo que lleva la puesta en marcha de la Guardia Nacional, la operación ha sido ejecutada por Sedena. Los soldados son la mayoría de los integrantes de la Guardia Nacional. La Sedena capacita al personal, construye los cuarteles, compra las patrullas, maneja el presupuesto y muchas acciones más. En los hechos, la Guardia Nacional es una especie de apéndice de Sedena, lo que ratifica el hecho de que la Guardia Nacional resulta una institución militar con apariencia de civil. Por tanto, el acuerdo último del presidente lo que hace es formalizar una situación ya existente, donde los militares hacen labores de seguridad, no rinden cuentas a nadie y se colocan por encima de las instituciones civiles. En otras palabras, este acuerdo pone en evidencia que el presidente López Obrador apuesta por los militares y cree que ellos darán seguridad a los ciudadanos. Esta creencia va en contra de toda la evidencia que la ciudadanía ha sufrido desde 1996. Además, el acuerdo vacía de contenido criterios como son extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
no tienen en realidad ningún efecto en la actualidad. Además, hay que decir que no existe ninguna acción para profesionalizar a las policías civiles. El año pasado se aprobó el modelo de policía de proximidad y se acordó destinar importantes cantidades de recursos para ese propósito. La realidad es que en el presupuesto para 2020 fueron 0 pesos para esa tarea. La militarización de la seguridad pública en México tiene cerca de un cuarto de siglo. El presidente López Obrador es el actual exponente de este viejo y fracasado modelo. El decreto del 11 de mayo pasado es la continuidad de un largo y doloroso desastre. Muchas gracias.